Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga nuevamente con ustedes para continuar nuestros estudios en nuestra reunión de varones. La enseñanza anterior iniciamos el estudio acerca de la doctrina del arrepentimiento y dimos una introducción resaltando la importancia de esta doctrina y decíamos que no se puede exagerar en la prominencia que esta doctrina tiene en la enseñanza de la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo, así como de los apóstoles en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. Y veíamos cuando Jesús envió a los 12 y a los 70, que la misión que les encargó fue proclamar el arrepentimiento. Y vimos que la primera palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo y también de Juan el Bautista fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y terminamos con unas preguntas acerca de si ocupa la doctrina del arrepentimiento un lugar prominente en la predicación y en la enseñanza de nuestros días en la iglesia moderna, o si ha disminuido la necesidad del arrepentimiento, o si ha cambiado o ha disminuido Dios las condiciones del arrepentimiento para la admisión a su reino. Bien, hoy vamos a continuar con esta misma doctrina, una segunda parte, y vamos a ver la naturaleza del arrepentimiento. Y lo vamos a ver en relación con la inteligencia, en relación con las emociones y en relación con la voluntad y la disposición del creyente para la confesión del pecado, para el abandono del pecado y para volvernos a Dios. Yo espero que este tiempo nos alcance para alcanzar a ver esta parte de esta doctrina. Pero antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y esperemos que el Señor nos dé luz, que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te amamos, Señor, te bendecimos. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. El amado de nuestro corazón eres tú, Señor. Eres nuestra piedra angular en quien confiamos. Y, Señor, nos disponemos esta noche a continuar con esta doctrina tan importante, tan puntual, Señor, para poder alcanzar la salvación. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo espero, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla de una manera clara, sencilla, para que podamos comprender la importancia tan radical que tiene esta doctrina. Muchas gracias, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, y por el tiempo que se tomarán para escuchar esta pequeña enseñanza. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iniciamos la naturaleza del arrepentimiento. Y podemos decir que en el verdadero arrepentimiento se incluyen tres ideas fundamentales. La primera es la idea en relación con la inteligencia. Y la segunda es la idea en relación con las emociones. Y la tercera es en relación con la voluntad y la disposición de nosotros como creyentes. Muy bien, en relación con la inteligencia, vamos a iniciar con una lectura que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. El título de la parábola de nuestro Señor Jesucristo es la parábola de los dos hijos.
Y dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Bien, el versículo a resaltar aquí es el versículo 29, donde dice: y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y la palabra arrepentido se usa aquí en el sentido de cambio de mentalidad o de cambio de pensamiento, cambio de propósito o un cambio de punto de vista sobre cierto asunto. Significa tener una mente diferente sobre una cosa. Podemos hablar de ello como una revolución que afecta nuestra actitud y nuestro modo de ver sobre el pecado y la justicia. Esto es muy, muy importante, esto es fundamental. Es decir, podemos hablar de ello, de la palabra del arrepentimiento, como una revolución que afecta nuestra actitud, es decir, nuestra manera de actuar y nuestro modo de ver sobre el pecado y sobre la justicia. Y este cambio se halla bien ilustrado en la acción del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, en la parábola del hijo pródigo y también en la parábola del publicano, en la bien conocida historia del hijo pródigo y también en la del fariseo y el publicano. Vamos a verlas un poquito más adelante con respecto a otra parte de la misma lección, en Lucas 15 y 18. Ahora, hablando de esta palabra de cambio de mente, de cambio de pensamiento, el ejemplo más claro que tenemos es en el libro de los Hechos, y vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2, todo el contexto es Hechos 2, de los versículos del 14 al 40. Vamos a tratar de resumir un poquito lo que es el sermón de Pedro, porque tenemos que entender que el sermón de Pedro iba encaminado precisamente a cambiar la mentalidad de los judíos de su tiempo, de aquellos que no le creyeron al Señor Jesucristo y que lo condenaron a muerte. Entonces, resumiendo, voy a brincar varios versículos, pero Hechos 2, del 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras. Pedro está hablando en el contexto del Pentecostés, cuando aparece el Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo, y cómo reacciona la multitud. Empieza a manifestarse el Espíritu Santo y algunos opinan que ellos están ebrios, otros les creen. Y entonces Pedro manifiesta este discurso, les dice: ellos no están ebrios. Ellos, en este caso, dice, se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel, y empieza a desglosar todo lo que es la profecía del profeta Joel. Y en el versículo 22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Miren, es muy importante resaltar el conocimiento que Pedro tenía de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Pedro vimos al principio que está citando al profeta Joel, pero también está citando a Zacarías y está citando en esta última porción el Salmo 16 del 8 al 11. Está citando otra lectura del Antiguo Testamento. Entonces, hay quien dice y opina que Pedro era un ignorante. Esto más bien dice lo contrario, había un gran conocimiento. Y dice, él está tratando de convencer a través de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales él fue testigo, de cambiar la mentalidad de ese pueblo que había condenado a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que él trata de inducir al arrepentimiento a este pueblo a través de la inteligencia y del conocimiento de la palabra. Entonces, él continúa en el versículo 27, les dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. De paso está citando otra vez 2 Samuel 7, 12 y 13, y está citando el Salmo 132, 11, y sigue y continúa, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y allí está citando el Salmos 16, 10. Y les dice a continuación, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjese cómo los va induciendo a través del razonamiento y de la inteligencia y a través sobre todo de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos aprendan a detectar que Cristo efectivamente era el Mesías y que cumplía con todas estas profecías dichas en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 33 continúa Pedro y dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y vuelve a citar Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces miren la reacción de estos judíos que lo estaban escuchando y que conocían seguramente lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se entristecieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es muy importante entender todo este contexto, porque Pedro aquí está exigiendo un cambio de actitud con respecto a nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento de la palabra. Virtualmente, Pedro les invita a que cambien su mente, a que cambien su modo de pensar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos habían pensado que Cristo era un mero hombre y que incluso algunos pensaron que Él era un blasfemo o era un impostor. Pero los acontecimientos de los días precedentes les habían demostrado que Cristo no era otro más que el Hijo justo de Dios, es decir, su Salvador y el Salvador del mundo. Y el resultado de su arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y eso es lo que Pedro buscaba cuando ellos recibieran a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías, tanto tiempo antes prometido. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con la inteligencia. Por eso es muy importante, es crucial conocer la palabra y entender estas clases, estas doctrinas que nos llevan a la salvación. Y quizá en un principio debiéramos haber comenzado con esta doctrina del arrepentimiento. Pero bueno, es el tiempo en el que estamos inducidos en ella. Entonces, la naturaleza del arrepentimiento tiene que ver o tiene una relación muy intrínseca con lo que significa o con lo que es la inteligencia. Entonces tenemos que entenderlo, hermanos. Y eso solamente es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Quizá muchos de nosotros estemos como estos judíos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que tenían dudas, y muchos de nosotros aún sabiendo a nuestro Señor Jesucristo, y lo digo como creyentes, algunas veces no entendamos este tipo de doctrina o este tipo de razonamiento. Entonces la exhortación es que conozcamos la palabra de Dios y tengamos la inteligencia suficiente para llegar a un arrepentimiento genuino. Muy bien, el punto o la naturaleza del arrepentimiento en relación con las emociones, que sería el punto 2. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En el contexto de esta lectura, Pablo les está escribiendo a esta segunda carta a los Corintios porque los había exhortado. Si nosotros vemos
ahí mismo en 2 capítulo 2, versículo 9, en sí, Pablo los está exhortando a perdonar a alguien que ha transgredido la ley, a alguien que ha pecado. Y en el versículo 9 del capítulo 2 dice, porque también para ese fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y él les había ordenado a perdonar al transgresor, a aquel que había ofendido a la iglesia. Dice, y al que ustedes perdonaron, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está exhortando a la iglesia a perdonar a aquellos que han faltado, siempre y cuando se arrepienta. Y la carta había surtido tal efecto en los corintios que los había entristecido, pero no era una tristeza solamente producida por el hombre, sino una tristeza producida por Dios. Entonces, cuando él dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Ahora, en el contexto, como vimos del versículos del 7 al 11, el contexto demuestra que las emociones juegan un papel muy, muy importante en el verdadero arrepentimiento, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos la palabra griega por arrepentimiento en este caso, significa ser cargo a uno después, es decir, tomar el cargo de aquella persona que ha faltado, tomar esa carga para nosotros, orar al Señor y pedir que se arrepienta. Es pedir por aquella persona que está en mal, causar preocupación en alguien. Pablo, a través de su carta, había logrado que la iglesia se preocupara por aquel varón que había transgredido la ley y ellos habían tomado en serio el arrepentimiento de este hombre y oraban sin cesar para que Dios trajera perdón y arrepentimiento. Entonces ellos se preocuparon y esta es una parte de las emociones que estamos viendo. Esta palabra arrepentimiento que utiliza el apóstol Pablo aquí equivale a la palabra hebrea que es aún más fuerte y significa ansiar, significa suspirar, significa gemir con dolor, donde tiene que ver el latido fuerte de nuestro corazón, emocionalmente tocados. Así fue como el publicano se daba golpes de pecho. Si ustedes recuerdan en la parábola del fariseo y el publicano, mientras que el fariseo oraba consigo mismo, tratando de sacar sus virtudes aparentemente delante del Señor, el publicano no era digno ni siquiera de levantar el rostro delante del Señor y él se daba golpes de pecho y decía, Señor, no soy digno de ti. Él gemía, él suspiraba, él ansiaba llegar al Señor, pero no podía porque estaba consciente de su pecado y por eso se daba golpes de pecho. Esto indicaba la tristeza de su corazón. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con nuestras emociones. Regularmente es con una profunda tristeza por nuestra condición delante del Señor. Es increíble, pero es como una paradoja cuando nosotros queremos llegar a la presencia de Dios y no podemos porque nos sentimos sucios y eso causa dolor, eso causa un sentimiento de frustración porque curiosamente, cuando queremos ser más dignos, nos sentimos más indignos, nos sentimos sucios porque estamos conscientes
de que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza sucia. Entonces, ahora nadie podrá decir precisamente qué grado de emoción se necesita para el verdadero arrepentimiento, pero es evidente, fijándonos en el uso de esta palabra que significa ansiar, suspirar, gemir, llorar, no sabemos hasta qué grado, pero es algo que sucede, o por lo menos en lo personal a mí me sucedió. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor y le confesé mis pecados, fueron 2 horas mínimo las que yo pasé llorando así abiertamente, porque recordaba todo lo mal que yo había hecho antes de conocer al Señor. Entonces es muy evidente, fijándonos en el uso de esta palabra, que hay cierta dosis en el movimiento de nuestro corazón, en nuestro latir, en nuestras emociones. Y aunque muchas veces no vaya acompañado de un torrente de lágrimas, o quizá ni siquiera una lágrima, pero debe de acompañar esta emoción el verdadero arrepentimiento. Mire, yo quiero que veamos en el Salmo 138, 18, la confesión del rey David. Salmo 38, 18, perdóname. Si nosotros leemos todo este salmo, es precioso, pero no es más que la súplica del pecador. De hecho, ese es el título. Y es un salmo de David. Y él dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y suspiran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. O sea, veamos la condición de un pecador cuando lo reconocemos, cuando sabemos que nuestra condición delante de la santidad de Dios es repugnante a sus ojos. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, es decir, está triste. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Y mire el versículo 18. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Es impactante ver la condición del corazón del rey David en esta porción, en este salmo. Es muy evidente la tristeza de su corazón, su condición física deteriorada por su pecado. Y en el versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado.
Fíjese cómo aquí entran en función estas dos relaciones con respecto a la inteligencia y a la confesión que vamos a ver más adelante. Dice, por tanto, confesaré mi maldad, implica un acto de racionalidad, y dice, y me contristaré por mi pecado, donde tienen que ver las emociones. Porque no debemos de alegrarnos de nuestro pecado como mucha gente lo hace, sino el pecado produce contristamiento, tristeza, cuando estamos conscientes y estamos delante de Dios. Versículo 19 dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien no son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Vea la desesperación del pecador. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Es muy importante entender que las emociones tienen mucho que ver. Entonces, puede ser que vayan acompañadas de lágrimas, como es el caso de este Salmo 38 del rey David. Puede ser que no tengamos lágrimas, pero nuestro corazón está contristado y tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que ver con las emociones, claro. Muy bien, veamos la tercera posición en relación con la voluntad y la disposición. Espero que nos alcance el tiempo. Una de las palabras hebreas por arrepentimiento significa volverse de. En la parábola del hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, todos nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo. Déjeme encontrarla, por favor, pido un poquito de paciencia. En la parábola del hijo pródigo, todos conocemos hacia grandes rasgos. El hijo menor de un padre hacendado le pide su herencia por adelantado y el padre accede, quizá con dolor de su corazón, y el hijo menor se fue. Dice que se fue lejos a una provincia apartada y dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y dice que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y era tanta el hambre y tanta la necesidad que tenía el hijo pródigo que él deseaba comer, dice, las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y esto es lo que tiene que ver en relación con la voluntad y la disposición. En el versículo 18 del capítulo 15 de Lucas, expresa lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, esta es otra actitud del arrepentimiento. Y esta es una de las palabras hebreas que por arrepentimiento significa volverse de. Y el hijo pródigo dijo, me levantaré. Y se levantó. Y no simplemente recapacitó sobre lo que había hecho. Muchas veces, estando ya en una situación de angustia, él había pensado en la situación que tendría delante de su padre y en la tierra y en la hacienda de su padre. Y sintió tristeza. Aquí vemos con respecto a las emociones. Y también pensó y también reflexionó. Entonces, sintió tristeza por ello y volvió sus pasos con dirección a su hogar. Entonces, esta palabra tiene que ver con volvernos a Dios. Una vez que hay un arrepentimiento genuino, una vez que hemos confesado nuestro pecado delante de Dios, una vez que nos hemos contristado en nuestro corazón, el siguiente paso es voltear nuestra mirada en dirección al Señor, en dirección a la casa del Señor. De esta manera el arrepentimiento es realmente una crisis emocional. Es una crisis que tiene en mente un cambio de experiencia, un cambio de actitud. El arrepentimiento no es solo un corazón deshecho por causa del dolor y del pecado, sino separado del pecado. Es un acto de santidad. De hecho, es apartarnos de la maldad que hemos ejercido durante tanto tiempo. Debemos abandonar lo que queremos que Dios perdone. No es solamente pedirle perdón en el instante, sino abandonar esas actitudes, esos pecados que queremos que Dios nos perdone, porque dentro de nosotros sabemos que eso está mal delante de Dios, que eso le ofende al Señor. En los escritos de San Pablo, el arrepentimiento es más una experiencia que un acto individual. Es una crisis tanto emocional como intelectual. Es una crisis de identidad. Entonces, debemos devolvernos al Señor. Debemos de tener la voluntad y cambiar nuestra disposición delante del pecado, pero también nuestra disposición delante de Dios y volvernos en santidad hacia Él. Esta es la parte de la voluntad donde entra la disposición en el arrepentimiento y queda demostrado en los siguientes actos. Vamos a cerrar en la confesión del pecado a Dios. Cuando en el Salmo 38, 18 que acabamos de leer del rey David dice, por cuanto denunciaré mi maldad, mi corazón se entristecerá por mi pecado. El rey está confesando su iniquidad. El rey está confesando su maldad, su pecado, que le ha llevado a esa crisis, a esa tristeza. Le ha acongojado su corazón, le ha traído tristeza a su vida, su ánimo, su mente, su cuerpo están decaídos a causa de la maldad de su pecado. Lo mismo podemos ver en el publicano que golpeaba su pecho con tristeza y dijo, Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Él estaba confesando su situación delante de Dios. Era un pecador y lo estaba reconociendo delante del Señor. A diferencia del fariseo que oraba consigo mismo. Un día vamos a tocar esa parábola. Ahora, debe de haber también una confesión al hombre siempre que se haya ofendido a alguien o que le hayamos hecho daño a alguien. Entonces, es importante confesar nuestros pecados también cuando hemos ofendido a alguien. Alguien que nos da ejemplo en la Escritura es Santiago. Santiago en el capítulo 5, versículo
16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si hemos pecado contra alguien, hermanos, es necesario confesar ese pecado. Es necesario para poder volvernos a Dios. No tiene nada que ver con la confesión de la auricular de la Iglesia Católica, no. Este asunto es entre particulares. Si yo he ofendido a alguien y Dios ha puesto eso en mi corazón, el pedirle perdón porque me he arrepentido de lo que le he ofendido, debo hacerlo, aunque me cueste mucho trabajo y aunque la persona no quisiera perdonarme. Eso ya es asunto de él, pero mi obligación para cumplir con el mandato del Señor es confesarle mi falta. Y si es necesario restituir, tenemos que restituir. Eso es un mandato que nuestro Señor nos ordena. Si tienes algo contra tu hermano, antes de dejar la ofrenda, deja tu ofrenda, ve y ordena lo que tienes contra tu hermano, y entonces ven y entonces sí dedica tu ofrenda al Señor. Entonces, es bien importante. El siguiente acto en relación con la disposición es el abandono del pecado. En el Antiguo Testamento, Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Deje el hombre impío su pecado, dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Entonces es muy, muy claro. Y en Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escuche bien, y se aparta, abandono del pecado, dice que alcanzará misericordia. Entonces, es muy, muy importante. Abandono del pecado. Debemos abandonar. Este es un proceso, hermanos, como ven, es un proceso. Tiene que ver con nuestra inteligencia, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con la disposición de arrepentimiento, tiene que ver con la confesión de nuestros pecados, tiene que ver con el abandono, no solamente la confesión del pecado, y por último, tiene que ver con volvernos a Dios, volvernos a Dios. Primera Tesalonicenses, 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está dando el ejemplo de los tesalonicenses y les está, una vez que hace el recuento de cómo da gracias por ellos, cómo han estado en sus oraciones, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado con certidumbre en ellos, y él dice: porque ellos mismos, hablando de los tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa debe de ser nuestra actitud una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos confesado nuestro pecado, una vez que hemos sido contristados. Entonces, esa es la exhortación, hermanos. Para la siguiente enseñanza veremos la última porción de esta doctrina del arrepentimiento y vamos a ver cómo se produce el arrepentimiento. Vamos a ver que es un don divino,
que Dios nos otorga y cómo este don divino se produce por algunos medios. Y vamos a ver algunos resultados del arrepentimiento. Entonces, yo espero que haya sido fructífera esta pequeña enseñanza y que hayamos aprendido algo, hermanos. Pero sobre todo, que lo pongamos en práctica y que lo enseñemos a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Son muy importantes estas doctrinas de la salvación, mis hermanos. Necesitamos fundamentar nuestra familia en buena doctrina, en buena enseñanza, en lo que Dios quiere para nosotros a través de su preciosa palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor y espero que haya sido de edificación para todos nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Y espero que toques nuestro corazón con ella para que si hay algo, Señor, de lo que tengamos que arrepentirnos, si hay algo que haya en nuestro corazón, Padre, que no nos deje tranquilos, Padre, que no nos deje acercarnos a ti en una relación plena, Dios. Padre, que podamos tener la convicción y que pongas en nosotros el don el deseo de arrepentirnos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a traer esta convicción a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, también a tomar las decisiones correctas, Señor, para poder continuar con tu palabra, con la misión que nos has dejado en la enseñanza de nuestra familia, de nuestros hijos, Padre, y aún de la misma iglesia. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.